¿Cómo ha estado, Maggie? Bien. ¿Todos en la casa también? Ok, hermanos, vamos a Hebreos capítulo 10. Y ahora vamos a tratar de terminar, bueno, llegar hasta el versículo 10, del 5 al 10. Okay. Yo no sé por qué, pero ahora mis ojos están un poquito mejor. ¿Quién sabe qué pasaría allí? Ok, vamos a hacer un repaso de los primeros versículos del 1 al 4 y luego ya nos meter del 5 al 10. Hay una parte ahí en este capítulo donde creo que vamos a batallar poquito porque lee un poco diferente la cita que hace en el capítulo 10, la cita que hace ahí del versículo 7 del 5 al 7, y cuando la comparan con lo que está allá en Salmos, lee un poquito diferente, pero yo creo que los que hicieron la traducción, porque está citando aquí de la Septuaginta, ya hemos hablado también de eso, pero la traducción es honesta, es lo que les voy a decir. Okay. Pero esa era la versión que era más disponible en los tiempos del Señor. Entonces vamos a ir a nuestro Padre en oración primero, y luego vamos a entrar a la clase, de lleno a la clase. Okay. Hermano Kiki, nos dirige otra vez en la oración, por favor. Sí, cómo no. Vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos tanto, Señor, que nos tengas con este privilegio, con esta ventaja, Señor, que podemos tener de tenerte junto a nosotros, de nuestro lado, y sobre todo, Señor, porque conocemos que nos ayudas en todo y en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, sabemos que pues no tenemos la sabiduría ni la inteligencia como para poder entenderla, si no nos la da tu Santo Espíritu, Señor. Queremos agradecerte que el Consolador esté también con nosotros. Así convenía, así tenía que ser, porque tú así lo dispusiste. Y queremos, Señor, que en esta mañana tarde ya nos acompañe para poder entender tu palabra, Señor. Que ayudes a cada hermano, cada familia que está reunida, los que escuchan esta palabra, Señor, que sea de edificación para nuestras almas y que la usemos, Señor, cada momento que estemos donde estemos y enfrente de los que estemos. Te agradecemos tanto, Señor, que bendigas a mi hermano, que hará uso de ella, que lo ayudes, que lo bendigas y que nos dé palabras sencillas, Señor, como tú lo eres, sencillo con nosotros. Gracias, Padre, te rogamos estas cosas en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces, vamos a leer los primeros 4 versículos como para introducirnos al repaso, y luego ya vamos a entrar a los demás. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, con los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Okay. Esta es una declaración, esta es la declaración principal que ha venido haciendo desde el capítulo 7. Okay. En el capítulo 7 y versículo 11 tenemos el primer versículo clave, donde dice ahí que si pues la perfección
fuera por el sacerdocio levítico, ¿okay? Indicando que no puede perfeccionar, porque si pudiera, entonces dice allí, porque abajo él recibió el pueblo a la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces aquí está diciendo, ¿verdad? Si pudiera, entonces, ¿cuál es el caso? Mencionar a otro. Y ese se menciona allá atrás, desde el capítulo 7 del 1 hasta el versículo 10, les habla de aquel hombre que se llama Melquisedec, que nomás aparece y sale de historia. Nomás encuentra 3 versículos allá en Génesis capítulo 14, creo que del 18 al 20, aparece y se va. ¿Okay? Pero ahí está cuando Abraham derrotó a los reyes y fue y le dio los diezmos. Y es la única referencia histórica que tenemos de Melquisedec. Ya en Salmos 110 y versículo 4 lo vuelve a mencionar, ¿verdad? Hablando de que Dios que le había jurado que va a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Okay, no la orden que tenemos ahorita, sino que uno que estaba aquí antes de Leví, okay, 400 años antes de Leví. Okay. Y regresando aquí en Hebreos 7, el versículo 18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Okay. Y cuando estoy hablando aquí de unas versiones habla de, no dice debilidad, sino que dice flaqueza. Okay. Inutilidad, okay, que no era útil para, como dijo ahí, para la conciencia del pecado. Okay. Y la cosa está que el sacerdocio levítico no fue flaqueando con el tiempo. ¿Ok? ¿Entienden? No es una cosa que fue flaqueando con el tiempo. Simplemente cuando Dios le ordenó a Moisés darles estas tareas según el orden de Leví, ¿ok? Desde el momento que se la dio, ya estaba débil ese sacerdocio. ¿Me entienden? No fue algo que progresivamente nos está haciendo más débil y más débil. No. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote para Israel? Aarón. Ok, Aarón. ¿Y Aarón era fuerte o era débil? Débil. Ok, era Débil. ¿Qué tan débil? Máximo. Yo creo que no hay otro hombre más débil que él. Dijo Dios, ese va a ser el sacerdote. Okay. El primer sumo sacerdote va a ser Aarón. Okay. Era débil. Según lo que pasó allá, nos damos cuenta que le hizo caso a la gente. Cuando le preguntó Moisés, mintió, exageró lo que pasó. Entonces, desde el principio, ese sacerdocio era débil. Y sus hijos también fueron débiles. 2 de ellos, ¿qué le pasó a 2 hijos de Aarón? ¿Se acuerdan? Vieron. Lo mató el Señor. Los quemó Dios. Creo que se emborracharon y dijeron, pues traemos fuego donde quiera o incienso de cualquiera. El caso está que murieron. ¿Okay? Y en la historia del sacerdocio vemos muchas fallas por todas partes. Tanto que Dios dejó que se lo llevaran los filisteos y ya se anduvo paseando ya por la tierra de Filistea, de una ciudad a otra, pero es solo para que la gente al simplemente leer Éxodo de lo que hizo Aarón, la gente iba a entender, este sacerdocio es inútil, ¿okay? No me puede perfeccionar a mí, no me puede quitar la conciencia del pecado. ¿Okay? Y otra vez aquí en el versículo 28 dice 7:28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿Okay? Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces la ley
constituía a hombres débiles. Okay. No buscaba a hombres fuertes. Simplemente ahí está la línea. Empezó con Aarón y ahí van. Son hombres débiles. Si hubiera cogido a un sacerdote o sacerdotes de otra familia, de todos modos iban a ser hombres débiles. No, toda la nación, como quien dice, era nación pues como dijo Moisés, ustedes son una gente bien rebelde por la debilidad de ellos. ¿Okay? Así es que cuando lo presenta así como hombres débiles, era para que la gente al instante se dieran cuenta, esto no me puede ayudar. ¿Okay? Pero el sacerdocio levítico sí presentaba una esperanza en forma de sombra y figura. ¿Okay? Y eso es lo que encontramos aquí en el capítulo 8 y se repite otra vez en el 10. Cuando se refiere a débiles, no a débiles o sea, no tenían, no, pero eran fuertes. Todos somos débiles en ese sentido. O sea, no importa. Todos somos débiles, no mentalmente. No de fuerza, no de fuerza. No. Nadie en esta tierra, nadie en este mundo es tan fuerte para que pueda vivir una vida tan perfecta que tome tu lugar como sustituto. Nadie, ni el... Okay. Nadie. Okay. El que para ellos, el que les iba a quitar la conciencia del pecado, no va a ser de aquí, va a tener que venir. Okay. Pero aquí no. Okay. Pero de todos los hombres, hay hombres más fuertes que otros. Okay. Dios escogió a la tribu más mala, la tribu de Leví, hombres sanguinarios. De ahí escogió Moisés. Okay. Hombre débil también. Okay. De ahí escogió a Aarón, peor, todavía más débil. Ese es el que me va a poder representar. Va a ser la persona que va a poder representar como débiles a la gente. Okay. Porque viene alguien que tiene problemas espirituales con algo que hizo y Aarón puede relacionar con él. ¿Qué hiciste? No, pues allá me enojé y le pegué a mi vecino y pues vengo a arreglar. Yo creo que tú no me entiendes. ¿Cómo? Si te entiendo, si yo hice algo peor. Yo hice un becerro de oro. Yo te entiendo. Yo sé por qué lo hiciste. ¿Okay? Y Dios necesitaba a alguien así. Pero él no le podía quitar la conciencia del pecado. ¿No? Y es lo que está diciendo aquí. Porque era un hombre débil. ¿Okay? Así es que estamos hablando de ese tipo de debilidad. ¿Okay? Pero, como dice aquí en el versículo 8:5, dice, el 7 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, era un sacerdocio débil, pero presentaba una esperanza de alguien que viene en forma de figura y sombra. Yo soy una sombra o una figura del que va a venir. La diferencia es que yo soy pecador y el que va a venir no. Pero esto es lo que va a hacer él. Cuando él venga, él va a ofrecer su sangre. Yo uso sangre de animales, pero él va a ofrecer su sangre. Yo con sangre de animales y voy a entrar en la presencia de Dios con la sangre de animales, pero él va a entrar con su sangre en la mera presencia de Dios por nosotros. Así es que él era una sombra y una figura. Así es que sí proyectaba una esperanza. ¿Okay? Y no es para que uno piense mal del sacerdocio. Se trata de entender lo que Dios estaba haciendo con el sacerdocio de Leví. ¿Okay? Ahora, en 7:19, siguiendo con lo que estamos hablando, dice, pues nada perfeccionó la ley. Y sigue diciendo lo mismo, la ley no te va a arreglar la conciencia, la ley, si pudiera
entonces no fuera necesario mencionar a otro, ni un cambio de ley y todo eso. Ahora dice, está diciendo aquí que nada perfeccionó la ley. Dice, y de la introducción de una mejor esperanza. Como les dije, la otra versión me gusta más, me habla de, no dice que y la introducción, sino la introducción. ¿Ok? O sea que la ley no perfecciona nada, pero sí introduce una mejor esperanza. Y es lo que Pablo dice, que la ley era nuestro maestro, nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La misma ley te gritaba y te decía, no te puedo perfeccionar. Porque tú leías la ley y te llamaba la atención. Yo no pongas tu esperanza en mí, pero viene uno que sí te va a perfeccionar. ¿Okay? Viene uno. ¿Okay? Ahora, la figura, o sea, la sombra, jamás puede limpiar la conciencia del pecado. ¿Okay? No que estaba reservado para otros, simplemente era imposible que la ley quite el pecado. Y usamos la idea de una foto, ¿se acuerdan? Okay. Aquí está la foto del que viene. Okay. Pues entonces la foto me puede quitar el pecado. No, la foto está hablando de alguien que viene. Okay. Y era lo que proyectaba el ensayo, el servicio allí en el tabernáculo, en el templo, es lo que proyectaba. Viene uno y así va a ser. Okay. Yo nomás soy una sombra y un tipo de él. Okay. Ahora, solamente Dios puede hacer esto. Okay. Ningún hombre lo puede hacer. Va a tener que venir. Y el capítulo 10 trata con eso. Okay. ¿Por qué vino? ¿Y quién vino? Okay. Ahora, este servicio oculto de esperanza, dice el capítulo 10, y versículo 4, que se hace en memoria de los pecados. Okay. Es lo que porque la sangre, dice el versículo 3, el 10:3, pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Okay. No se olvidan, sino que hace memoria de los pecados. El que viene al templo o al tabernáculo, el que viene por fe a ofrecer, el que creía en la esperanza que Dios iba a proveer, esa persona no confiaba en los animales, sino que confiaba en el Mesías, porque así lo conocían ellos. Antes de que viniera el Señor, lo conocían como Cristo. Ese es el título griego. Y Mesías es el título hebreo. Y en Juan, el Evangelio de Juan, cuando dice el Cristo y lo traducido el Mesías, o sea, explicando que así era, ¿verdad? Es la palabra griega, Cristo, y la otra palabra es Mesías hebreo. ¿Okay? Entonces, la sangre de animales obviamente no puede quitar los pecados. ¿Okay? Ni se trata de pensar un paso más para allá, para considerarlo. No debes ni de considerar que la sangre de los animales, como dice en versículo 4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ni la pienses. Okay. Ni que te entre en la cabeza. Okay. Tenemos en los Salmos varios versículos que hablan de los animales que se sacrificaban. Okay. Toros, ovejas, machos cabríos. Y el escritor dice, todos los animales sobre 1000 colinas son tuyos. Entonces, ¿cómo vas a tomar algo que es de Dios y decirle te lo voy a dar? ¿O cómo vas a pensar que algo que es de Dios, le vas a decir, te voy a dar esto para que me quites tus pecados? Dices que todos son míos. Si yo tuviera hambre, yo te dijera, todos son míos. Okay. Entonces, la ecuación, o sea, que para llegar a ese entendimiento es demasiado sencillo para que no lo entiendan. Aunque ya hemos estado viendo uno y otro pasaje que dice, no lo puede hacer, no se quita el pecado, no es perfecto, la ley no perfeccionada, una y otra vez. Sin embargo, los israelitas en Romanos capítulo 10 y versículos
2 y 3 nos dice que, sin embargo, Israel se aferró a establecer un sistema para justificar sus pecados basados en ley y en ese sacerdocio. Y dice Pablo que, pues, que le han fallado. Sí, en Romanos 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si yo no tengo ninguna mala actitud contra Israel, yo quiero que se salven. Dice, porque le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y esto, hermanos, hasta la fecha, así es. Si tú vas a Israel, vas a mirar que estos israelitas tienen mucho celo por las cosas de Dios. ¿Okay? Si tú vas allá donde tiene esa pared que le dicen la pared de lamentos, ahí van y le lloran a Dios y hacen hacen sus cartitas, unas cartitas así, donde confían sus pecados y luego las meten así en las grietas de la pared. Y esa pared supuestamente que es el último, el muro del templo, lo único que quedó. Y yo no creo porque Jesús dijo que no va a quedar piedra sobre piedra, pero es lo que creen. Y tú vas allí y si alguien va allí y no respeta ese lugar, cuello. Así como mataron a Esteban, también. ¿Okay? Entonces, aquí dice que ellos tienen este celo de Dios. Pablo lo reconoce, pero no conforme a ciencia. Ahora, el problema es porque ignorando la justicia de Dios, que viene siendo perdón en Cristo Jesús, dice ahí, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Ellos mismos establecieron un sistema por el cual ellos creen que Dios les perdona sus pecados y era obedecer las leyes de Moisés y confiar en la sangre de animales. Okay. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin, o sea, la meta de la ley, el propósito de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Okay. Todo aquel que iba al templo y iba a ofrecer un animalito, si él creía en la venida del Mesías, es el que era justificado. Si vas a confiar en la sangre de los animalitos, pues te perdiste, si es lo que estaban haciendo. Ellos establecieron ese sistema, ¿okay? Y es el que se usa hasta la fecha. ¿Okay? Hasta la fecha se usa. Ok, entonces ya vamos al versículo 5, que es el repaso. Versículo 5 dice, por lo cual, dice, entrando en el mundo, hablamos de eso, ¿verdad? Que nadie aquí en la tierra, agárrame el mejor hombre aquí en la tierra, y el mejor hombre según Jesucristo, nacidos de mujeres, ¿quién era? Cristo. No. Nacido de mujeres. Nacido de mujer, Juan. Juan. Juan es de todos los hombres, es de nacido de mujeres, ese es el mejor. Y a Juan le cortaron la cabeza. Herodes le mandó a decapitar. Pero ni un solo pecado se borró de este mundo con la sangre de Juan. Okay. Ese era el mejor hombre, pero no borró ni un pecado. Okay. Entonces era necesario que alguien venga, porque el problema es entre Dios y el hombre. Okay. El hombre no lo puede arreglar, el único que lo puede arreglar es Dios, porque el pecado se comete contra Dios. Sí lo cometemos contra el prójimo, pero se comete contra Dios. Okay. Entonces era necesario que él viniera. Okay. Ahora aquí cuando dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Okay. Y si lo comparas con lo que está ya en Salmos 40 y versículo 6, casi dice lo mismo, nomás hay un cambio pequeño. Vamos a ir para allá para mirarlo. En Salmos 40. Okay.
Salmos capítulo 40. Okay. Dice el versículo, pues, estuviera bueno leer todo el salmo, pero pues obviamente no puedo comentar nomás, pero este salmo se le atribuye a David. ¿Okay? Y es bonito leer todo antes porque como que te prepara, ¿okay? a lo que va. ¿Okay? Y luego dice en versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Okay? David ofrecía, ¿verdad? Pero él entendía ese sacrificio y ofrenda no te agrada. Dice, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Yo por un tiempo pensé que este era el único versículo en la Biblia, versículo 8, donde dice ahí que tu ley está en medio de mi corazón. Pero leyendo la escritura la he encontrado como 4 veces. ¿Okay? Pero aquí se refiere a algo que David entendió cuando dice ahí en el versículo 6, la segunda, has abierto mis oídos. Y esa es una expresión que significa que me has hecho entender. Ya entiendo esto. ¿Okay? Y cuando está hablando aquí, por lo cual entrando en el mundo, no necesariamente cuando entró en el mundo, sino que antes de entrar o para entrar, antes, entró entendiendo esto, pero el primero que entendió esto fue David. No sabemos a qué edad, ¿verdad? Pero es algo que David entendió, que sacrificio y ofrenda no te agrada, o el sacrificio o la ofrenda no va a arreglar mi problema. ¿Ok? Es lo que David entendió, algo que nosotros también tenemos que entender. Mis oídos has abierto. Había aprendido algo maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando ibas al tabernáculo en el tiempo de David, sí te impresionaba lo que estaba pasando allí. Ya hemos tratado de escribir, ¿verdad? Cómo estaba el altar rodeado de sangre, ¿verdad? Estaban los sacerdotes con sus vestiduras blancas y luego estaba el sumo sacerdote con la placa aquí y en los hombros otra placa con los 6 y 6, los nombres de las tribus con su turbante o con su mitra de oro, y sí, santidad a Jehová, ¿verdad? Quemando incienso, todo eso te impresionaba. Pues ahorita aquí van a quedar mis pecados. Pero David entendió, esto no va a arreglar mi problema. Me has abierto mis oídos, había aprendido algo, había entendido. Okay. Por lo tanto, la traducción, acá en el Nuevo Testamento, me has preparado cuerpo, soy diferente, pero David entendió eso. Okay. Por ejemplo, nosotros enseñamos, ¿verdad? Que la manera que nos reunimos nosotros es la manera que Dios ha ordenado. Okay. Y cuando la comparamos con, a lo menos yo, la primera vez que visité la iglesia de Cristo, y quedé impresionado. Cuando nos preguntaron, ¿verdad? Cuando nos sentamos primeramente en la primera banca, pero cuando llegó el tiempo de servir la cena, yo nunca había visto eso en mi vida, que acostumbrado a la iglesia católica, donde solamente el sacerdote tienta la charola y es el único que bebe de la copa, ¿verdad? Y luego diferente agarraba el pan y se lo daba así, pero no cualquiera podía ir al frente, tenías que estar confesado el día antes. ¿Okay? Y cuando miramos eso, esto es bien diferente. Entonces ya nos enseñaron la escritura para cada cosa que hacían. Eso me impresionó. ¿Ok? Muy impresionante. Pero tenemos que tener cuidado que no hagamos el mismo error que hizo Israel. Pensar que ese servicio me va a quitar el pecado. No quita nada. ¿Ok? Pero
hay iglesias que todavía, antes de servir la cena, le preguntan a los hermanos que si hay algún hermano que ha pecado durante la semana. Y si ha pecado, no eres digno para participar. ¿Okay? Y hay muchos hermanos que no participan porque creen que no son dignos. ¿Okay? Pero nadie sería digno. ¿Okay? La cosa está que cuando participamos de la cena, no participamos por nuestra piedad. ¿Okay? Sino que estamos aquí para hacer memoria de lo que Jesús hizo cuando comemos el pan y bebemos de la copa. ¿Okay? Lo que yo y tú hemos hecho o no hemos hecho durante la semana no califica o descalifica el participar de la cena. Y mucha gente dice, no, es que ayer me porté mal y no puedo. No se trata de lo que tú hiciste. La cena no se trata de nada de lo que tú hiciste o no hiciste. Se trata de lo que Él hizo. Okay. Y así es como debemos de pensar. En Hebreos 10:25 habla ahí de la mala costumbre. Que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Okay. Estamos aquí reunidos, y es lo que quiere el Señor, que estemos reunidos, ¿ok? Si hay, vamos a tener que llegar al momento, porque después de esta nueva virus va a haber otro, así vamos a tener que reunirnos todos, ¿verdad? Y pues que los enfermos se queden en la casa, ¿verdad? Pero hay que reunirnos, es lo que quiere el Señor, que estemos reunidos para hacer memoria juntos del Señor, ¿ok? Como digo, muchos no se sienten dignos para comer, otros simplemente tienen la costumbre de no reunirse. Siempre hay otra cosa, ¿verdad?, que hacer, que he oído tantos diferentes excusas. Uno dijo, no fui porque me salió un grano. Le salió un grano. ¿Y qué tiene que ver con sí? Pues especialmente una mujer se lo puede tapar. Y una vez un dijo que no se reunieron porque tenían frío. Yo no entendía eso. A lo mejor estaba diciendo que tenían catarro o algo así, pero tenían frío. Que me llegó visita. Bueno, pues sí. Yo lo que, ¿sabes qué? A la visita yo le decía, ahí está la cocina, ahí está la comida, yo tengo que ir al servicio. Ahí está en su casa. Pero, porque primero, si no les enseñas eso, van a estar ahí todos los domingos a la misma hora que te vas. Okay. Así es que, o que vos es el cumpleaños de fulano, bueno, y luego que es aniversario. Miren, así es como se hace la costumbre mala de no reunirse. Hacer memoria al Señor, no estamos pensando de hacer memoria al Señor cuando usamos esas excusas. Okay. No estamos aquí para presentarnos ante los hermanos, no estamos aquí para eso, estamos aquí para hacer memoria del que dio su vida por nosotros. Okay. Y luego dice otra cosa, y el versículo 25 dice, y tanto más cuando veis aquel día que se acerca. Okay. Muchos piensan que aquí está hablando de la segunda venida. Yo no creo que está hablando de la segunda venida, yo creo que está hablando aquí de lo que va a suceder en 4 o 5 años, la destrucción del templo, que de la que se ha estado refiriendo. Pero ¿qué si fuera tu día de muerte? ¿Qué si el doctor te dice, tienes 2 meses para vivir? ¿Y es dónde vas a estar los domingos? Vas a estar reunido aquí. Sí, sí. Porque se está acercando, no, yo quiero ir a cantar con los hermanos, ya no me queda mucho tiempo, y después a lo mejor va a estar muy enfermo para no ir, ¿ok? Pero no estamos aquí para presentarnos ante los hermanos, estamos aquí para hacer memoria del que murió por nosotros, ¿ok? Así es que, así como David me has abierto los ojos, dijo, ay, he entendido que estos animales no me quitan el pecado. Pues sí, pero nosotros miramos para atrás, sí. Ok, entonces, el versículo 6 dice otra vez, y nomás lo voy a repetir, se repite, dice ahí, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Okay. Ahora, holocaustos y expiaciones, holocaustos es cuando quemas un animal. Expiaciones es porque había
holocaustos o sacrificios para darle gracias a Dios, porque disfrutamos paz, pero luego había sacrificios, ofrendas para expiar el pecado. Okay. Cuando pecabas, ahorita vamos a leer cuando pecabas contra Dios y querías hacer pedirle a Dios perdón, ok, está bien. Era específicamente para el pecado que habías cometido y el sacerdote te preguntaba, bueno, ¿qué hiciste? ¿Sí? ¿O que cuánto dinero tienes? ¿Ganas tanto que tú puedes ofrecer un toro? O si ganabas menos, tú puedes ofrecer una oveja. Y si menos, pues unas tórtulas. Y si estabas todavía en la calle, peor, pues un hin de harina. Y tu pecado será perdonado. Así es que te juzgaban lo que ibas a ofrecer según tu situación económica, pero era el hecho lo que contaba. ¿Okay? Y la sangre de los toros no arreglaban el problema, y por eso está diciendo allí, holocaustos y expresiones por el pecado no te agradaron, simplemente eso no lo va a hacer. ¿Okay? Y es lo que David primero entendió. ¿Okay? Pero qué tremendo avance en el conocimiento para poder mirar todo lo que se hacía en el templo o el tabernáculo y entender. Eso no me ayuda, pero eso es lo que Dios quiere que haga, porque todo esto proyecta la venida del Mesías o la venida del Cristo. ¿Okay? Pero qué tremendo entendimiento ya que te acerques a ese lugar con fe. ¿Okay? Otros confiaban en el sacrificio. Yo creo que David podía ver eso. Y David dijo, a mí, ¿cómo dice? Me abriste los ojos. Me abriste los ojos. De ese pensamiento viene el otro que tiene que ver con voluntad. ¿Okay? Y nos pasamos al versículo 7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Okay. No solo de voluntad, okay, sino a pesar de lo que estaba escrito. Yo voy a ir según tu voluntad, pero está escrito de mí. Okay. Primero David, y creo que también nosotros. Okay. David entendía su tarea y nosotros también entendemos nuestra tarea. ¿Cómo sabemos cuál es nuestra tarea en nuestro servicio a Dios? ¿Cómo sabemos? Pues mira lo que dice ahí. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Él no va a decir, aquí esto está escrito de Daniel y acá está escrito de Raimundo, no. Pero está escrito en este libro lo que todos tenemos que hacer. ¿Ok? Sí. Y también está escrito lo que iba a hacer el que iba a venir. Aquí se puede interpretar, dice, como en el rollo del libro que está escrito de mí, o sea, de Jesús. Pues está. Pues sí, pues David dice, ya sé lo que tengo que hacer. Voy a hacer tu voluntad porque aquí está escrito de lo que tengo que hacer yo y nosotros también. ¿Okay? Pero estaba escrito del que va a venir. ¿Okay? Y es porque no le dijo, ve para allá y a ver cómo te va. No, vas a ir para allá y esto es lo que te va a pasar. Pues, esto es lo que va a pasar. Lo que el Señor desea de nosotros está claramente declarado en su palabra, como congregación, como individuos, como padres o como esposos, pero también tenemos escritura muy distinta que hablaba de uno que va a venir. ¿Okay? Y el ensayo que se llevaba a cabo en el tabernáculo también te decía lo que va a pasar. Cuando degollabas un animal, alguien va a morir. ¿Ves? Y el pago va a ser por su vida. ¿Okay? Ahora, vamos a mirar unas escrituras porque todo indica aquí, ¿verdad? Que estos animales no van a arreglar el problema, no te agradaron, ¿verdad? Pero sí, algunos
sacrificios sí le agradaron a Dios porque fueron ofrecidos con fe. Okay. Pero vamos a leer escrituras que parece que hay como contradicciones, pero no. Antes de eso queremos leer 1 Corintios 15. Okay. Ahora, nosotros no hacemos lo que más o menos entendemos. Ok. Nosotros podemos leer la escritura y saber exactamente lo que Dios quiere de nosotros. Ok. Y el trabajo de un predicador, yo creo, es de recordarle a los hermanos. Mira, esto es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Okay? No para andar dictando nuevas leyes, no. Ahí está. Pero de lo que estaba escrito de Jesús, ¿okay? Era solamente para él. ¿Okay? Y aquí en 1 Corintios 15, cuando está hablando va a hablar de la resurrección. ¿Okay? Pero dice el 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es posible creer el evangelio y luego cambiar de pensamiento y ya no creer lo que el evangelio nos presenta claramente. Y es lo que pasó con Alejandro y Amineo, que dijeron, la resurrección ya pasó. y pues vino y pues no nos llevó. Dice que han naufragado según la fe. ¿Okay? Y esto es lo que había pasado con los hermanos en Corinto. Algunos decían, no, pues ya vino la resurrección y pues ni modo, no la fallamos. ¿Okay? O a lo mejor Cristo no resucitó. Y si él no resucitó, pues tampoco vamos a resucitar nosotros. Es el argumento que presenta en el capítulo 15. Pero dice Pablo esto, en versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. No se desmayó en la cruz, como unos dicen. Otros dicen que ejercitó un tipo de yoga en la cruz. ¿No? Para asegurar, el soldado le abrió el costado. Yo creo que la punta de la lanza era un poquito más grande que esto. Le dejó un agujero bastante grande para que Jesús le dijera a Tomás, mete tu mano, si no me crees. No se desmayó ni estaba practicando ningún yoga. Dice ahí que murió. Okay. Por nuestros pecados. Okay. Ahora dice, conforme a las escrituras. Entonces, ya estaba escrito cómo iba a morir él y por qué iba a morir. Dice el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Okay. Entonces, lo que Jesucristo sabía cuando dijo, y yo voy, ¿verdad?, a hacer tu voluntad como está escrito de mí en el rollo. Yo voy a hacer la voluntad. O sea que no se trata nomás de venir, sino que a pesar de saber lo que le iba a suceder, él vino. Okay. No solo vino al mundo para sufrir, ¿verdad?, hambres y cosas. Él vino para sufrir la pena de muerte. Y así dice allí en Hebreos capítulo 2 y versículo 9, siendo él el autor de la vida. ¿Okay? Que él vino, dice ahí, y gustó. Hebreos 2:9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Okay? Por cada uno de nosotros. Esta experiencia es la experiencia de gustar la muerte era completamente contraria a Dios. ¿Okay? Porque Él es el autor de la vida. ¿Okay? Sufrir una humillación, como dice en el capítulo 12, una contradicción de pecadores. ¿Okay?
No murió de vejez, no murió de enfermedad, de accidente, no murió cualquier muerte. Sabemos nosotros que él fue crucificado, ¿ok? Y para levantar la maldición, ¿ok? Porque maldito todo aquel que es colgado en un árbol, ¿ok? Y la misma gente que Jesús quería salvar, esa gente fue el que lo mató, ¿ok? Y esa era la gente más preparada del mundo para recibir al Mesías. Esa es la gente que estaba preparada, tenían la ley, tenían el ensayo, tenían sinagogas en todo el mundo donde se leía la escritura y preguntaban, pues, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Jesús, aquí estoy. Juan Bautista dice, ahí está. Okay. ¿Y cómo sabes que es él? Pues acá está sanando gente, por allá le dio comer a 4,000, 5,000 y anduvo en agua. ¿Qué más pruebas necesitamos? Okay. Pero ellos fueron los que lo mataron. La gente más preparada para recibirlo fue la gente que lo condenó a la muerte. Ahora, esa enseñanza que es muy popular, que enseña el milenio, que dicen que Jesucristo fue sorprendido por los judíos que lo rechazaron, es falsa. Él sabía que lo iban a rechazar. No, que vino a establecer el reino, pero como lo rechazaron, lo agarraron descuidado, lo rechazaron, mejor puso la iglesia. No, él sabía que lo iban a rechazar. Dice, yo sé, está escrito en el rollo lo que me va a pasar y quién va a ser el que me va a matar. Okay. Él sabía todo eso. Okay. Así es que yo no sé qué Biblia están usando para enseñar que Jesús no esperaba que lo mataran. Jesús dijo, vamos a Jerusalén y me van a entregar a los gentiles para matarme. Pero le dijo, no vayas, hazte un lado, Satanás, eres un estorbo. Okay. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, yo voy a preparar un lugar para ustedes. Okay. Él estaba hablando que iba a ir a la muerte de la cruz. Okay. Porque los discípulos dijeron, no, hombre, sí, estamos dispuestos todos a morir por ti. Ah, sí, están dispuestos. Antes que cante el gallo me van a abandonar. Pero dice, creen en Dios, creen también en mí. Yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Okay. Entonces aquí en Hebreos 10, cuando habla aquí de que él venía, yo voy a hacer tu voluntad, él sabía que iba a morir. Okay. Y aquí repite otra vez en el 7 lo que dijo en el versículo 6. Dice, en el versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Okay. Estas cosas no, las junta las dos, el versículo 7 y el versículo 5 y 6, los junta los dos y dicen, nada de esto te agradaron en el sentido de que pudieron arreglar el problema. Okay. Ahora, vamos a leer el Levítico 1. Okay, y vamos a anotar una cosa aquí rápido. Primeramente, que las ofrendas, okay, no eran una cosa que Dios quería que alguien hiciera porque estaba forzado a hacerlo, sino que era una cosa de una voluntad. Okay. Y así empieza. El Levítico capítulo 1 y versículo 2 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda. Okay. Cuando alguno de vosotros, okay. Versículo, capítulo 2 y versículo 1 dice, cuando con alguna persona ofrece oblación a Jehová, okay, su ofrenda será flor. No son mandamientos estos. Okay. Si alguna persona quiere, así lo va a hacer. Okay. Así lo va a hacer. Ahora, tomando en cuenta esto, que es algo voluntario, algo que sale de tu corazón de hacer esta ofrenda, okay, vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 7. Este versículo, la primera vez que lo leí, yo dije, aquí está una contradicción. Pero la palabra de Dios nunca se contradice.
Okay. Simplemente nosotros no hemos captado la intención de la escritura, es todo. Okay. Pero sí te pone a pensar. Okay. Jeremías capítulo 7. Jeremías 7 y empezando con versículo 21, dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Aquí se refiere a los sacrificios, a los holocaustos, que de lo que leímos allá, no lo leímos todo, pero lo que citamos ahorita de Levítico 1 y capítulo 2, cuando alguno quiere, una persona quiere ofrecer, lo va a hacer así. ¿Okay? Ahora aquí dice que añadid, coman más de eso, hagan más de eso. Versículo 22 dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Bueno, no acabamos de leer allá atrás eso. Y aquí dice: yo nunca les ordené eso. Y lo que está diciendo aquí, yo no les dije que lo hicieran de mandamiento. Okay. Yo no les dije, lo van a hacer de mandamiento. ¿Qué les dije? Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. ¿Qué les dije que hicieran? Que pusieran atención. Pues, pongan atención. Okay. Dios, cuando dice esto Jeremías, Dios ya había declarado su consejo sobre eso. Okay. En Samuel capítulo 15, ¿se acuerdan cuando Saúl regresó de la batalla? Dios le dijo: quiero que acabes con los amalecitas. No quiero que quede nada. Ni mujeres, ni niños, no quiero nada. Ni animales, ni nada. Y ahí viene con mucha confianza, ¿verdad? Y trae al rey Agag allí, y luego las vacas y los animales, bueno, las vacas y los toros brumando por ahí atrás. Entonces le dice: yo he cumplido con Jehová. Primera de Samuel capítulo 15 y versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias de la mejor para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Mira, esos son para Dios. ¿Okay? Y dice, y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y lo reprende. ¿Okay? Pero Dios aquí ya declara: esto es lo que yo quiero. Los animales, ¿qué? Todos son míos. Entonces, ¿qué me puedes traer? ¿Okay? Tenemos a Noé cuando bajaron del arca, que le ofreció a Jehová un sacrificio, y fue olor grato a Dios. ¿Por qué? Porque fue un sacrificio bien hecho, ¿okay? Dándole gracias a Dios que sobrevivieron el diluvio. ¿Okay? Ahora, en Isaías 51, del versículo 17 al 19, ahí nos dice, y está conforme a todo lo que hemos estado presentando, ¿okay? de lo que es un sacrificio aceptable a Dios. ¿Okay? Isaías 50, Salmos, perdón, yo dije Isaías, no es Salmos 51, pero es que también en Isaías tenemos un pasaje. ¿Okay? Salmos 51. Del versículo 17 dice: los sacrificios, mira, vamos un poquito para atrás.
15. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Jehová. Entonces, ¿qué dice David? Yo no te voy a ofrecer sacrificios, no te voy a ofrecer holocausto. No dijo eso, sino que esto es lo que tú quieres. Y si te acercas a Dios con tu espíritu quebrantado y tu corazón contrito y humillado, entonces va a aceptar los holocaustos y los sacrificios. ¿Okay? Dice el 18, haz bien con tu benevolencia a Seón, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Si entiendes eso, me has abierto los ojos, ¿ok? Entonces, cuando ofreces esos animales, los vas a aceptar, ¿ok? Pero no te van a quitar el pecado, ¿ok? Son sacrificios de agradecimiento, ¿ok? Salmo 66, del 13 al 15. Okay. Salmo 66, del 13 al 15. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerios de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Okay. Te voy a ofrecer todos estos animales, ¿okay? Y Dios lo va a aceptar. ¿Okay? Donde hay fe. ¿Okay? No en la sangre de los animales, donde hay fe en la misericordia de Dios. ¿Okay? El Señor siempre ha aceptado sacrificios cuando son bien ofrecidos. Sin embargo, por más bien que estén ofrecidos, no quitan el pecado. Eso está reservado para Dios mismo, porque los animales, sangre de animales simplemente no lo puede hacer. ¿Okay? Así es que cuando está hablando ahí diciendo primero sacrificio, ofrendas, nos dice por qué tiene que venir al mundo. Okay, tiene que venir. Regresando entonces a Hebreos 10 dice, y diciendo, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Okay. He aquí vengo, oh Dios. Y lo que está diciendo aquí es, yo quiero ir. Okay. Cuando la palabra vengo se puede traducir ir o vengo. O sea, okay. Pero yo creo que está siguiendo está siguiendo primero lo que dijo David. Okay. O sea, que yo voy o yo vengo, tú nomás dime lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Okay. El bloque no es un cumplimiento exclusivo de Salmos 40, lo que estamos leyendo de atrás. O sea, no está diciendo esto es lo que hizo, lo que estamos citando aquí es un cumplimiento, no. Está presentando la actitud que caracteriza a todo creyente. Okay. No se trata de ir a fuerzas. Se trata de ir porque yo quiero ir. ¿Ok? Es una actitud, la actitud del creyente porque quiere agradar al Señor. Y nunca me canso yo de estar en la casa me quería acordar del apellido de esta familia, pero me acuerdo la mamá se llamaba Goldie, su papá se llamaba Chuck y la muchacha no me acuerdo, pero ella tendría unos 17, 18 años. Y sonó el teléfono. Era un miércoles, sonó el teléfono y lo agarró, ¿verdad? Y le estaban invitando a una fiesta. Y dijo la muchacha, no voy a ir, dice. ¿Y por qué? Y dijo ella, es que quiero ir a la clase de Biblia que tenemos ahora.
Ok, gracias. Nunca se me olvidó eso. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones me ha tocado oír, no nomás a jóvenes, pero a hermanos ya con tiempo. No dicen quiero ir, tengo que ir. No, no te puedo acompañar porque tengo que ir a los servicios o tengo que ir a hacer. Eso no caracteriza a un creyente en Dios. He aquí yo vengo para hacer tu voluntad. Okay. Yo quiero ir. Porque es lo que te agrada, es lo que agradaba al Padre. Yo quiero ir, Padre, porque es lo que te agrada. Yo quiero hacer tu voluntad. Okay. Y en Juan, capítulo 8 y versículo 29, tenemos la primera de dos escrituras que quiero citar de Juan, donde dice aquí el Señor que por eso el Padre está conmigo. Okay. Juan 8, 29. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Si queremos vivir una vida de confianza, esta es la actitud que tenemos que tener. ¿Okay? Es el Señor. ¿Okay? Ahora, esta era la vida del Señor Jesús. ¿Okay? Nunca obedeció por razones de ganancia personal. Y estamos hablando de una voluntad pura. Una voluntad pura. ¿Okay? Y es por eso que él pudo entrar en la presencia de Dios con su sangre, porque la voluntad estaba pura. No tenía tacha. Y por eso el Señor aceptó el sacrificio de él, lo que los animales nunca podían hacer. Y todo aquel que cree en él tiene vida eterna. ¿Okay? Ahora, en Juan 10, el versículo 15 al versículo 18, tenemos el otro versículo. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño, un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Okay? El Padre le dijo, el momento que tú quieras dejar de cumplir con esto, eres libre para hacerlo. Cuando quieras. Y yo puedo leer en la escritura en muchos lugares donde yo dijera, no, hombre, el pueblo malagradecido, mejor que se vayan al infierno, ¿no? Hasta la cruz se fue y Jesús dice aquí, nadie me la quita. ¿Okay? Dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Son pensamientos demasiado sublimes para meterme más, pero lo que yo puedo entender aquí es que Jesucristo no vino a la fuerza. ¿Okay? No obedeció a la fuerza. No murió a la fuerza, sino que él dio su vida. Nadie me la quita, yo de mí mismo la doy. ¿Okay? Y esa es la actitud o la voluntad que tenemos para imitar o para seguir. Y es lo que dice Hebreos 10 y versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En esa voluntad. Okay. Ahí está la voluntad que Dios nos pide. Okay. Dice, pues la barra está muy alta otra vez. Está muy alta la barra.
Amén. Pero esa es la barra. Okay. Aquí nos está diciendo que en esa voluntad somos santificados. Yo sé que no podemos vivir la misma vida que vivió Jesucristo. Es como el amor. Okay. Y yo no puedo amar como él amaba, pero esa es la barra que nos dio. Van a amarse unos a los otros como yo los amo a ustedes. Está muy alta la barra. No, pero esa es la barra. Dios no te va a poner una barra acá abajo. Ah, mira, allá. No, siempre va a ser la más alta. Y en esa voluntad. Okay. En Romanos capítulo 12 y versículos 1 y 2 nos dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo lo confieso y lo admito. Está lejos de mí esto. Está muy alto para mí. Pero es lo que Dios nos pide. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo creo que para ellos era algo literal, que los andaban buscando para matarlos. Y unos dejaron el camino para preservar sus vidas. Y dice aquí, no, miren, hay que presentarnos como un sacrificio vivo. Okay. Ahorita te digo, pero mañana ya, quizás nos matar. Dice el 2, no os conforméis a este siglo, a este mundo. Ahorita estoy peleado con una hermana en Cristo porque se vino a los Estados Unidos y ahora viene su hijo a los Estados Unidos. Y pues está muy mortificada porque para cruzar México pues nada fácil. ¿Okay? Pero dijo ella, cualquier cosa es mejor que donde está viviendo. Es mejor que se venga para acá, aunque arriesgue su vida. Pero ella no, digo, ¿qué si lo matan? Okay. Pero lo que están ellos haciendo, están haciendo tesoros en la tierra. Okay. No están haciendo tesoros en el cielo. Dejó a su esposa y a su hija allá. ¿Quién sabe cuándo van a venir? Okay. Pero el Señor nos pide que es su voluntad. Okay. Ya le llamé la atención una vez, yo sé que se va a pelear conmigo, pero le voy a seguir diciendo, mira, esta es la voluntad de Dios. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Okay. Yo sé el sueño americano y todo eso, pero si tienes alimento y tienes salud, casa, dice, con eso estemos contentos. Okay. Y no seguir la corriente, ¿verdad? Pero la cosa está que si no sabes cuál es la voluntad de Dios, vas a hacer esos errores. Dice ahí en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es de que te presentes, ¿okay? Y como dice allí, va a haber una renovación en vuestro entendimiento. Como dijo, me abriste los ojos, me abriste los oídos. Y poco a poco vas a ir entendiendo, pero de ahí tienes que acomodarte a lo que Dios quiere que hagas, a que hagas su voluntad. ¿Okay? En esa voluntad somos santificados. El Señor no acepta una media voluntad o una voluntad floja. Pero aquí vemos la gracia de Dios, que es lo que vemos aquí. Es por la voluntad del Señor, no la nuestra. ¿Okay? Por la voluntad de Él. ¿Okay? La barra sigue igual de alta.
que no la va a bajar. Okay. Yo sé que no puedo vivir una vida perfecta, pero ahí está mi sumo sacerdote. Pues, ahí está tu sacrificio, ahí está tu pastor, ahí está tu sustituto, y lo que dijo en Hebreos, ahí está el que intercede por nosotros en la presencia de Dios, ahí está él. ¿Okay? Ándale. Los 4 evangelios, cuando dicen esa voluntad, los 4 evangelios nos muestran la voluntad dispuesta del Señor. ¿Okay? Los 4 evangelios hablan. Y Dios quiere que nosotros entremos en su voluntad y que caminemos en su luz. ¿Okay? Y el Señor lavará nuestras fallas. Esa es la garantía. ¿Okay? Pero hasta aquí llegamos con Hebreos, capítulo 10, y llegamos hasta el versículo 10. ¿Okay? Y ya, pues, como quisiera cubrir más versículos, pero como le digo, ese bloquecito ahí nos hizo ir al Antiguo Testamento y revisar esas escrituras que tienen que ver con sacrificios y holocaustos y todo eso, para entender, ¿verdad? Que Dios no les dio el mandamiento, pero que quiere hacerlo de su voluntad, así lo va a hacer. Lo que yo quiero primero es que me oigan, dice Dios. ¿Okay? Y lo que quiere es un espíritu quebrantado, un corazón contrito. Y entonces dice, aceptaba los sacrificios, y de nosotros también va a aceptar todo lo que hacemos en el nombre de él. Ok, hermanos, hasta ahí está la clase. Si hay alguien que quiera hacer un comentario o que quiera añadirle, tenemos un ratito todavía, hermanos. Freddy. Ajá. Usted pasó por allí por así lo mencionó el capítulo 14 de Juan. Dice, Sí. que dice que me voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo en este versículo siempre no he creído todavía que Jesús se iba para el cielo a preparar lugar allá. Porque en el principio del versículo dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Está diciendo que hay lugares. Y entonces, leyendo aquí, oyendo lo que usted mencionó, y luego después le dice a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando de un sacrificio. Sí, el problema es que te fijas que el último versículo del 13 y el 14 tiene un encabezado. Ajá. Y separa el pensamiento. Sí. Pero todo corre junto, dice el 36. Del 13, 36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le dijo, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo, sino que sin que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. Pero ahí el pensamiento se corta, pues, y tienes que leerlo. Tienes que seguir fluido. Dice, no se turbe vuestro corazón. El corazón de Pedro estaba turbido. Yo quiero ir donde vas. No puedes venir ahorita. ¿Cómo quisiera que pudieras? Pero no puedes. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en unos momentos, tu verdadero ser se va a revelar. Me vas a negar 3 veces. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas. Si no fuera así, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y ese lo preparó muriendo en la cruz. Ajá. Ese era el camino que él iba a preparar para que después me vas a poder seguir. Pero ahorita no me puedes seguir. Ajá. Y le estaba diciendo con toda la buena intención que tenía Pedro, le estaba diciendo la verdad. ¿No estás listo todavía para seguir? Sí.
Satanás te va a zarandear. Pero cuando vuelvas, dice, vas a enseñarle a mis ovejas. Ok. Así es como lo entiendo yo. Muchas veces los encabezados no nos ayudan. Sí. Así es. Y eso están puestos ahí por los hombres. Es la otra cosa que tenemos que entender. Ujú. Para Sí. ayudarnos, ¿verdad? A veces perjudican más bien. Sí, hermano Rafael. Sí, hermano, yo me siento, hermano, altamente contento y agradecido, hermano, con Dios. Y por esta enseñanza que para mí es nueva, hermano, yo poco escuché al hermano Hugo, él siempre impartía estos estudios. Y para mí, hermano, es nuevo todo lo que usted ahorita me está enseñando a mí. Pero me siento agradecido con Dios, hermano, porque aunque ya con la edad que tengo, pues una edad avanzada, hermano, pero sí, no que es tarde para empezar y para dejar de cometer errores bíblicos, hablar donde no debemos hablar. Y ahora dejo a Dios, hermano, por esta enseñanza, porque tan clara y tan preciosa que lo debe de motivar a nosotros a continuar hacia adelante, hermano, más que todo en la obediencia, porque mucha gente, hermano, tiene el conocimiento, mucha gente, hermano, sabe, y la Biblia dice que el diablo también sabe, pero, hermano, la obediencia a la palabra de Dios es la que realmente nos resta a muchos, ¿verdad? Pero ya a través del estudio que usted está dando, hermano, en esa voluntad, qué lindo lo de Jesús. Y usted está enseñando también, hermano, que los sacrificios eran voluntarios, aunque ya lo sabían, aunque Dios lo había pedido, pero tenía que ir a esos sacrificios, primeramente con un corazón quebrantado, con conocimiento verdadero de lo que es Dios y también, hermano, basado pues en la gracia de Dios. Yo creo que todo esto para mí, hermano, le digo, mi hermano Hugo lo enseñó allá hace algunos años cuando él enseñaba la palabra de Dios, pero yo no pude estar, hermano, en esta enseñanza. Y para mí son nuevas, pero esto nuevo para mí llega, hermano, a animarme, a consolarme y a decirme, hermano, que Cristo es todo en todo y en todo. Amén. Y que Cristo abierta todas las puertas de su misericordia y eso lo debe impulsar a todos los cristianos, hermano, amar a Jesús, a creer en Jesús y servir a Jesús y obedecer a Jesús. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Okay. Yo creo que, pues como te viniste de allá de Santana, te viniste como en el año 90, por ahí, ¿no? En 92, sí, hermano, sí, sí, hermano. Sí. Que, pues ya Más antes el hermano había dado, hermano, parte de estos estudios, pero yo no había podido estar los días que él los daba. Sí. Ajá. Pues quién sabe, ¿verdad? Qué tanto cambió también hubo de eso. Pero, pues yo estaba en contacto con él. Yo nomás le tiraba así pistitas, pero no le enseñaba mucho. No me gustaba, no quería yo ser como quien dice yo quería que él solito leyera y entendiera. Sí le daba la escritura, unas pistas, ¿verdad? Pero de todos modos, ha sido un proceso también para nosotros. El Glauco en sus clases también nos dice, ¿verdad? Que, pues sí, más o menos empezamos al mismo tiempo, ¿verdad? Donde empezamos a cuestionar mucho de lo que nos habían enseñado. Y pues hasta apenas ahora podemos compartirlo con más confianza, yo digo. No sé, no por la vejez nomás, sino que yo creo que es una cosa entender, otra cosa es poder enseñarlo. Sí, 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 sí. Y es lo que me detenía a mí, ¿verdad? Que no quiero confundir, quiero hablar lo más claro que pueda de esto. Bueno, sí. Y hermano, fíjese que, hermano, yo a través del tiempo que nos conectamos aquí con ustedes, fíjese que trato de examinar bien lo que yo creo para enseñarlo de una manera correcta. Porque mi hermano Blanco dice lo peligroso que es, hermano, enseñar mentiras. Sí. Lo que la Biblia no lo dice. Y aquí en este versículo, hermano, del versículo 9, donde usted casi terminó estos versículos de Hebreos 10, bien fácilmente a nosotros, hermanos, se los habían enseñado en el pasado, ¿verdad? En el pasado.
Dice que diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Que si quitara todo el Antiguo Testamento, que quitaran todo aquello, hermano, todo aquello que había sido dado al pueblo judío y establecer el Nuevo Testamento. Entonces, lo contrario, hermano, todo lo que la Escritura enseña. Porque ¿de quién viene hablando? Hermano, viene hablando de los sacrificios, ¿verdad? Sí. Viene hablando de los sacrificios de la ley, que nada pudo la ley hacer, hermano, para salvarlos a nosotros. Y entonces, bien fácil, así, quítalo primero, el Antiguo Testamento ya no sirve, ya no tiene ninguna validez. Aquí eso no lo quitas. De aquí quitas ese pensamiento. Amén. Y estableces el otro, aquí. No que quita el Antiguo Testamento. Sino que dice que tan lindo, hermano, tan sencillo, cuando Dios, como dijo el salmista, me abriste los oídos. Es lo que dice Entendí, ¿verdad? Me abriste los oídos, Señor, ¿verdad? Ándale. Entonces, lo que Dios está haciendo. Sí. Entonces, tan fácil, ¿de qué viene hablando? Es lo que ellos no enseñan. ¿De qué viene hablando? ¿Qué es lo que se va a quitar? Eso es lo que ellos no, hermano. Y tienen ya libros. Esto que enseñar el patrón, ¿verdad? Quieren ser nuestros hermanos cuando se quita el patrón y llega la Biblia, quedan bien lejos de la verdad, entonces, hermano. Y da vergüenza, hermano. Por lo menos, fíjate que, vaya, yo me siento contento con lo que ya creo y sigo creyendo, pero sin enseñar mentiras. Pero mire que en el tiempo pasado, hermano, perdón, voy a hablar así, hermano Hugo le ofrecían mucho dinero para enseñar lo que la Biblia no enseñaba, para que apoyar sus comentarios. Yo hay, hermano, que eso es bien tremendo porque no hay libertad, hermano, ponen cierta mordaza a través del dinero. Y no hay como creer, hermano, la palabra de Dios. Y Dios es bien lindo para enseñarnos. Y muchas gracias. Hermano. Ok, vamos a tener que parar aquí porque ya todos tenemos que ir al baño. Bye, hermano.